¿Por qué la medicina no es una sola? ¿Por qué la medicina alopática, a la cual inicialmente recurre el paciente cuando se dirige a una clínica o a un hospital, con todas las especialidades que conocemos, gastroenterología, neurología, cardiología, entre otras? ¿Por qué no reconocen o recogen el conocimiento de siglos de diversas especialidades de la medicina alternativa? Y del mismo modo, ¿por qué la medicina alternativa, también con sus diversas especialidades, homeopatía, medicina china, medicina ayurvédica, terapia neural, entre otras, por qué no se integra a la medicina alopática? Si al final todo gira en torno a la atención de la salud y enfermedad del paciente. Justamente por esta razón se requiere de revisar los conceptos de salud y enfermedad en la historia de la ciencia. Con lo experimentado en la historia de la medicina, pudiera parecer que se tiene una claridad en los conceptos de salud y enfermedad. Sin embargo, como vamos a demostrar, estos conceptos aún no han alcanzado la suficiente claridad incluso en los profesionales médicos de la salud, quienes son los que interpretan y tratan a las enfermedades. Empezaremos con lo que está más cerca a nosotros, los conceptos de salud y enfermedad en Occidente. La Organización Mundial de la Salud, desde 1948, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de la enfermedad o dolencia. Esta definición es la que ha sido cuestionada innumerables veces, puesto que es difícil calificar a la dimensión humana en un estado de completo bienestar. Asimismo, la salud mental tiene definiciones más difíciles por el límite a veces impreciso entre salud y enfermedad, y además por la falta de herramientas objetivas para diferenciar estos conceptos. Lewis Carroll, a través de su personaje caricaturesco de Humpty Dumpty, ¿qué cosa nos diría sobre la enfermedad? Cuando uso la palabra enfermedad, yo solo escojo lo que quiero que signifique, ni más ni menos. ¿Será posible que el concepto de enfermedad pudiera tener tanta imprecisión? Es cierto que la definición de enfermedad ha variado en el tiempo y lugar en la historia de la medicina. También es cierto que las denominaciones de enfermedad han sido abstracciones y que han sido pensadas como reales. Pero también es cierto que entendemos mejor de lo que decimos de una determinada enfermedad, entendemos mejor de lo que hablamos cuando tiene una definición diagnóstica, cuando tiene la definición o la etiqueta del nombre de una enfermedad. En filosofía de la medicina, la enfermedad tiene dos consideraciones. Por un lado, se le aplica una definición ontológica y por otro lado, se le aplica una definición fisiológica. Se utiliza el concepto de enfermedad ontológica cuando a la enfermedad se le atribuye una existencia propia en sí misma y va más allá del paciente. Se utiliza en cambio el concepto fisiológico cuando la enfermedad es entendida como un proceso único en una persona. El concepto ontológico se entiende cuando se considera la enfermedad en sí misma, de tal forma que la noción de enfermedad se separa del paciente. En cambio, el concepto fisiológico busca la totalidad de la enfermedad. Si bien sabemos que en fisiología representa la ciencia de las funciones corporales y que cuando uno quisiera hablar de una enfermedad, más bien deberíamos utilizar el término de fisiopatología, sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, esta definición ha sido acuñada para lograr esta interpretación de la enfermedad, que como vuelvo a decir, diferencia lo ontológico cuando la enfermedad adquiere una realidad en sí misma y va más allá del paciente, a diferencia de lo fisiológico que se entiende como un todo, que lo vamos a entender a continuación con un ejemplo. Tenemos un médico y un paciente.
Un paciente que acude con diversas manifestaciones de una enfermedad, con un análisis en sangre, con una glucosa o azúcar por encima de 200 miligramos por decilitro, con exceso de diuresis o de orina con poliuria, con exceso de hambre o polifagia, con pérdida de peso, con diaforesis o transpiración en las noches, con boca amarga, calor en las plantas, calambres a las 3 de la mañana que disminuye el movimiento, con hipopostprandial o después de los alimentos e irritabilidad. Para este médico, la enfermedad estará representada por los primeros 4 síntomas y los catalogará como una diabetes mellitus. Esto representa un ejemplo de enfermedad ontológica que a su vez tiene 3 características. Primero, tiene un cambio estructural en el organismo de este paciente. Segundo, tiene una etiopatogenia, en este caso relacionado con alteración del metabolismo de la glucosa o del azúcar. Y tercero, tiene una desviación objetiva de la normalidad fisiológica en sangre, ¿no? Que aquí vemos está relacionada con una glucosa por encima de 200 miligramos por decilitro. De tal forma que para este médico, la enfermedad de este paciente solo está representada por la diabetes mellitus y otras manifestaciones como boca amarga, transpiración en las noches o calor en las plantas que afectan el bienestar del paciente no serán consideradas como parte de la enfermedad. Es aquí cuando la diabetes mellitus, visto como una definición ontológica, adquiere una existencia propia que se separa de la enfermedad total del paciente. La otra forma de evaluar el concepto de enfermedad era el concepto fisiológico, que en este caso sí recoge todas las manifestaciones del individuo, entiende la totalidad. En la formación médica existe una frase comúnmente repetida que es: no hay enfermedades sino enfermos. Es una frase que ha sido mencionada desde Hipócrates y repetida por diversos médicos a lo largo de la historia como Gregorio Marañón o Claudio Bernard. Veamos si se puede aplicar en un ejemplo. Tenemos un paciente que acude al hospital con coloración amarillenta de piel y mucosas, con ictericia, con dolor en el hipocondrio derecho, en la región costal derecha, y que se irradia hacia la espalda, y se le realiza una ecografía y el diagnóstico es colelitiasis, o sea, cálculos en la vía biliar. Y el tratamiento es quirúrgico. Este diagnóstico es prácticamente universal y entiende la enfermedad por la presencia exclusiva de estos síntomas, puesto que estos síntomas son los que contribuyen al diagnóstico. Incluso podemos protocolizar esta enfermedad para que así las formas de tratamiento quirúrgico sean más oportunas. Pero, ¿qué pasaría si este mismo paciente que acude con litiasis, con cálculos en la vía biliar, además presenta otros síntomas como ojo rojo, boca amarga, dolor en el hemicráneo, irritabilidad, síntomas que no tienen una correlación con la definición universal de cálculos en la vía biliar? ¿Qué es lo que sucederá? Sencillamente, estos síntomas serán excluidos de la definición de enfermedad del paciente. El pensamiento ontológico en este caso nuevamente adquiere una existencia propia y se enfoca al diagnóstico y tratamiento y no al malestar global del paciente. Nadie niega que el tratamiento tiene que ser quirúrgico, pero sí se está negando la concepción de enfermedad global del paciente. Este médico, por si acaso, está actuando éticamente. Actúa éticamente porque este médico ha recibido una formación ontológica y actúa responsablemente en relación a lo que aprendió de diagnóstico y de tratamiento. Aquellos síntomas que no tengan alguna correlación ontológica, o sea, no tengan una explicación estructural, orgánica, etiopatogénica, o que se encuentre una desviación del rango de laboratorio en los análisis en sangre, serán sencillamente excluidos como parte de un proceso global de la enfermedad. En cambio, el concepto fisiológico de la enfermedad sí considera a la enfermedad como un proceso único en la persona,
en la que todos los síntomas, y no solo los que me llevaron al diagnóstico, en este caso de cálculos en la vía biliar, están vinculados a la enfermedad del paciente, puesto que no hay enfermedades, sino pacientes enfermos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? El pensamiento médico occidental en el siglo XXI ha entronizado la concepción de la enfermedad desde el punto de vista ontológico, lo cual, dicho sea de paso, ha permitido que en este ejemplo de este caso, permite una clasificación de las enfermedades, por ejemplo, de las enfermedades hepáticas y de las vías biliares, y se brinda un tratamiento efectivo, que en este caso es la remoción de los cálculos. El entendimiento entonces estructural, patogénico, que se corrobora con análisis de imágenes de laboratorio, se ha integrado y ha permitido alcanzar los parámetros para una buena clasificación. El pensamiento ontológico además ha incrementado sus conocimientos y ha permitido el desarrollo de especialidades médicas, subespecialidades. El desarrollo científico, pues, también está vinculado al desarrollo ontológico y ha permitido desarrollar mejores medicamentos para los pacientes. Se puede decir entonces que el ontologismo médico es parte del avance de la medicina, en cuanto permite un conocimiento sólido del comportamiento de las enfermedades, pero no de los pacientes enfermos. Una cosa es escribir sobre la historia de las enfermedades y otra cosa sobre la historia de los pacientes enfermos. La enfermedad ontológica, el ontologismo médico, no es nada nuevo. Lord Cohen en el año 1961 analizó la enfermedad ontológica y le dio las siguientes características. 1. Tiene una orientación diagnóstica con búsqueda de signos patognomónicos o de evaluaciones de laboratorio. 2. Su diagnóstico es comparativo. Su método pasa por la experiencia y en el reconocimiento previo. 3. Tiene un pensamiento reduccionista. Según una manifestación o síntoma de una determinada enfermedad, no encaja dentro de la categoría o el concepto de una enfermedad, simplemente este síntoma o manifestación se excluirá. 4. Puede conducir a error cuando el proceso de la enfermedad varía. Si varía o si se tiene una manifestación atípica de una enfermedad, fácilmente esto conduce al error diagnóstico en una formación metodológica ontológica. Y 5. Tiende a etiquetar. El médico tiene la fascinación de catalogar y etiquetar todas las enfermedades y se rinde el juicio del médico frente a la etiquetación, frente a la categorización diagnóstica. Y en esto se puede citar diversos ejemplos en la historia de la medicina, por ejemplo en el campo de la neurología, donde cada médico describía su propio síndrome, ¿no? El síndrome de Jackson, el síndrome de Smith, el síndrome de Weber, el síndrome de Ramsay-Hunt, etcétera, etcétera, etcétera. Empecemos entonces con los conceptos de salud y enfermedad en la historia de la ciencia. Empezaremos con el mundo griego. ¿Qué cosa es lo que decía Platón en el Cármides? Cito: Salmosis, nuestro rey, siendo como es Dios, sostenía que no había de intentarse la curación de unos ojos sin la cabeza, y la cabeza sin el resto del cuerpo, así como tampoco del cuerpo sin el alma. Esta sería la causa de que se le escapasen muchas enfermedades a los médicos griegos. Se despreocupaban del conjunto cuando es esto lo que más cuidado requiere. Y si ese conjunto no iba bien, era imposible que lo fueran sus partes. Esta era la concepción platónica de la enfermedad. Y esta concepción griega también fue referida a fines del siglo XIX por el profesor de Oxford Benjamin Jowett, que en 1892 dijo: el gran error de hoy en el tratamiento del cuerpo humano es que los médicos separan el cuerpo del alma. En el mundo griego no se consideraba el contagionismo, pese a que existían enfermedades altamente contagiosas como la varicela o el sarampión. Si bien posteriormente con el cristianismo y en el Antiguo Testamento se data la atención especial que tenían los leprosos, propiamente el contagionismo no era algo plenamente considerado en el mundo griego. El concepto hipocrático de la enfermedad fue eminentemente fisiológico.
Sin embargo, no escapó a la dicotomía de enfermedad y enfermo. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, hizo la descripción de un gran número de casos que lo llevó a hacer diagnósticos con gran certeza, por ejemplo, la pleuresía, la neumonía, demostrando definiciones propias de enfermedades. Sin embargo, consideraba que si bien es importante conocer la naturaleza de la enfermedad, lo es también conocer su naturaleza única e individual. Por lo tanto, el concepto de lo uno no excluye el concepto de lo otro. El pensamiento hipocrático no solo trabaja con un rojo ontológico o con un amarillo fisiológico, sino con el anaranjado resultante. Esta propuesta hipocrática será retomada siglos después por el psiquiatra norteamericano George Engel, que en 1977 retoma el holismo hipocrático en su modelo biopsicosocial. El pensamiento hipocrático se extenderá al mundo helénico. Luego se extenderá a Roma y a Alejandría, en donde Erasístratus más bien desarrolla un pensamiento ontológico y escribe sobre la gota, la parálisis y el edema. Posteriormente, Galeno de Pérgamo, en el siglo II, retoma el hipocratismo y utiliza los conceptos de los cuatro humores de Hipócrates, y sostendrá que la enfermedad no es solo un cambio en el cuerpo, sino un cambio en un cuerpo particular. Luego de la declinación de Roma, la tradición hipocrática galénica sobrevivirá en el este de habla griega, siendo luego modificada por los árabes y retorna luego al oeste latino en el siglo XI y XII, y históricamente ni la concepción ontológica o fisiológica desaparecen completamente, sino una u otra dominan en una determinada época. En el siglo XVI y XVII, Paracelso disintió no sólo de la teoría de la causación galénica de la enfermedad de los cuatro humores, sino también con la naturaleza misma de la enfermedad. Paracelso entiende, pues, que existen diversas enfermedades específicas e introduce el concepto de enfermedad causada por un agente externo, y de allí que se empecinó en la búsqueda de la terapéutica etiológica y para ello trabajó con el concepto de la homeopatía. Si bien en el mundo griego no se había considerado el concepto de contagionismo a pesar de las enfermedades altamente contagiosas que habíamos descrito, es en el siglo XIV con la peste bubónica, que diezma la cuarta parte de la población europea, parte de África y Oriente Próximo, en donde la teoría del contagionismo alcanza su mayor auge. Si bien el concepto de contagionismo se relaciona a su carácter etiológico externo, Paracelso enfatizará además en la especificidad de la enfermedad. Un médico que fue influenciado por Paracelso fue el Dr. Van Helmont, quien entiende la enfermedad como una semilla creativa que se estructura materialmente en el cuerpo y se organiza según su esquema de vida. Desarrolló pues un pensamiento ontológico y precisó que es la enfermedad y no el paciente que varía. Posteriormente, el médico inglés Thomas Sydenham extiende la ontología y dirá: la naturaleza en la producción de la enfermedad es uniforme y consistente, de tal forma que la misma enfermedad en diferentes personas, en su mayoría de síntomas, son los mismos. Sydenham fue considerado como el Hipócrates inglés, en referencia al carácter descriptivo y detallado de las enfermedades. Sin embargo, recordemos que Hipócrates escribió la historia de personas enfermas, mientras Sydenham escribió la historia de las enfermedades. En el siglo XVIII y XIX, el médico y botánico francés François Desbach escribió el Tratado de Nosología Médica, el cual describía la enfermedad con 10 clases, 40 órdenes y 2.400 especies. Esto llevó a los clínicos a clasificar correctamente a sus pacientes y en base a ello brindar un adecuado tratamiento. El doctor inglés John Brown desarrolla la idea del humoralismo, en donde se concibe a la enfermedad como un desbalance de mucho o poco del estímulo de una arteria, nervio o fluido corporal. Concibe pues la desviación de lo normal. La normalidad fisiológica estaría en un rango y la enfermedad estaría fuera de ella.
En la primera mitad del siglo XIX, el célebre médico italiano Giovanni Battista Morgagni desarrolla más bien la correlación clínico-patológica y establece que la enfermedad se origina localmente en los órganos y no por un desbalance de los fluidos corporales. Este concepto es de gran importancia y de influencia y se aplica en la medicina moderna, puesto que existe el juicio médico en la tabla de autopsia, la medicina forense. Este avance y desarrollo ontológico tuvo un crítico, una contraparte, el médico francés François Broussard, que desarrolla un pensamiento antiontológico al considerar que no hay enfermedades específicas, sino existe una variabilidad. Y además correlacionó a la enfermedad con un proceso inflamatorio en la que existe una irritación excesiva que produce lesiones inflamatorias. Además, este médico buscó reproducir los trabajos fisiológicos de Magendie, de Claudio Bernard, que en la medicina moderna ha dado lugar al desarrollo tecnológico, lo cual ha optimizado la cuantificación de lo normal. Y se enfrentó a la otra noción de enfermedad que prácticamente era irrefutable, de la causa microbiana de la enfermedad, que luego fue demostrada por el padre de la microbiología moderna, el doctor Louis Pasteur. ¿Y qué nos dirá el padre de la patología moderna, el doctor Rudolf Virchow, quien consideraba ontológicamente a la enfermedad por los cambios patológicos específicos de una célula? ¿Qué dirá frente a la teoría microbiana? El doctor Virchow, al presenciar el inicio del descubrimiento de los microorganismos como el Mycobacterium tuberculoso descubierto por Koch en 1882, sentenció: una irremediable, una confusión de nunca acabar en la que las ideas de ser enfermo y la causa han sido arbitrariamente lanzadas juntas. Como indicaría el mismo Virchow, luego se conocerán patógenos microbianos que podrán existir en el huésped sin producir necesariamente enfermedad, por lo que la causalidad microbiana no siempre se cumple. Esto implica que los conceptos ontológicos de la enfermedad son básicamente relacionales y no poseen una naturaleza de sujeto y predicado, de sustancia y accidente. Ahora, ¿qué es lo que llega a nuestros días en el siglo XXI de este pensamiento ontológico bien desarrollado, que propiamente ha reconocido el valor de la etiología específica, la teoría microbiana y la definición objetiva de la normalidad? Eso es lo que llega a nuestros días, puesto que no solo se considera incluso una enfermedad específica, sino una causa específica. Por lo tanto, ya no es dable, bajo este pensamiento ontológico, tener una concepción vaga de agentes etiológicos que no pueden ser ni cuantificables ni medibles. No es posible considerar una teoría de los cuatro humores o de inflamación sistémica, e incluso este desarrollo y metodología ontológica se ha entronizado gracias a la experimentación y a los postulados formulados por Robert Koch, los postulados de Koch, lo cual no hacen más que corroborar este pensamiento ontológico. Estos postulados para la enfermedad infecciosa han sido notables y los recordamos rápidamente. El primer postulado es que un agente patógeno debe estar presente experimentalmente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El postulado número 2 es que el agente debe ser cultivado en un cultivo puro aislado del cuerpo del animal. El tercer postulado es que el agente aislado en un cultivo debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. Y el postulado número 4 es que el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser idéntico al inoculado originalmente. De tal forma que es una prueba basada en la experimentación y que corrobora la etiología infecciosa. Estos postulados evidentemente exponencian la teoría microbiana de la enfermedad y actualmente evidentemente se reconoce su valor para el diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis, donde podemos identificar el bacilo en el esputo, lo podemos cultivar, observarlo directamente por microscopía, se puede proceder con la inoculación del bacilo en animales de experimentación, esto es, podemos reproducir la enfermedad por su reacción en los tejidos.
Toda esta metodología ontológica nuevamente nos lleva a la misma cuestión original. Entonces, realmente se cumple el aforismo, el pensamiento, no hay enfermedades sino enfermos. Para ello, a continuación, evaluaremos algunas consideraciones de la enfermedad desde el punto de vista ontológica en el siglo XXI. ¿Cuáles serían las consideraciones de la enfermedad ontológica moderna? La primera de ellas sería que tiene una normalidad imprecisa. Por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, esta enfermedad anteriormente era definida cuando encontrábamos un valor en el plasma sanguíneo mayor de 140 miligramos por decilitro. Años después se modificó dicho valor y actualmente se considera cuando tenemos un valor por encima de 126 miligramos por decilitro. O en el caso de la hipertensión arterial en un anciano, el diagnóstico requería una presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio. Luego se modificó y se considera actualmente que el paciente tiene hipertensión arterial en el anciano cuando la presión se encuentra por encima de 140 milímetros de mercurio. Y de la misma forma sucederá con diversas enfermedades en relación a sus criterios o parámetros diagnósticos para clasificar a las enfermedades. Lo que antes para un mismo paciente no era considerado una determinada enfermedad, años después sí lo era, desde el momento en que cambiaron los parámetros diagnósticos. En el caso del lupus eritematoso sistémico, otro ejemplo, o propiamente en la nefritis lúpica, antes solamente se refería al cumplimiento de los 4 de los 11 criterios diagnósticos. Posteriormente esto se amplió y se modificó. Por lo tanto, lo que antes no era considerado como enfermedad, ahora sí lo es. Ahora, evidentemente es importante también considerar los parámetros diagnósticos, puesto que tienen importancia para ordenar y clasificar mejor a las enfermedades. Pero al mismo tiempo, esto demuestra que la ontología como tal, la concepción ontológica de la enfermedad como tal, no se relaciona pues con nuestra repetida frase de que no hay enfermedades sino pacientes enfermos. Otra consideración en la ontología médica moderna es que puede existir ausencia de dolencia física en presencia de alteración objetiva, lo cual en este caso sí es tremendamente meritorio este pensamiento ontológico, puesto que ha permitido la detección precoz de enfermedades. Por ejemplo, la misma hipertensión arterial en la que el paciente está asintomático, sin sensación de enfermedad propiamente, o en el caso de la insuficiencia renal u otras enfermedades, las cuales las podemos objetivar por imágenes o laboratorialmente antes de que el paciente desarrolle algún síntoma. Pero al mismo tiempo, también podemos tener otra consideración de la enfermedad ontológica moderna, que es de que puede existir también la presencia de normalidad objetiva en nuestros análisis en presencia de dolencia física. Esta condición suele denominarse por el médico después de haber hecho un escrutinio y exhaustivo análisis físico y laboratorial, que el paciente está sano, a pesar de que el paciente tiene la percepción de que no tiene bienestar. Esta concepción ontológica en algún momento fue denominada enfermedad funcional. Muy bien. Entonces, podemos ver algunos ejemplos. La hipertensión arterial es una enfermedad, pero el paciente no tiene la noción de estar propiamente enfermo, como lo habíamos dicho. Ausencia de dolencia física en presencia de alteración objetiva. Esto sí es meritorio porque ha permitido la prevención de enfermedades. Pero también tenemos el contraste. El paciente neurótico, por ejemplo, tiene la sensación de estar enfermo, pero no hay una enfermedad objetiva propiamente. Y no solo el neurótico, sino muchas otras enfermedades que tampoco no son incluidas en los parámetros diagnósticos de diversas enfermedades. En relación a la enfermedad funcional, el término funcional en un inicio hacía referencia a la actividad fisiológica de un órgano y a la psicología del cerebro. Esta dualidad conceptual fue aplicada en neurología en 1830 para poder luego clasificar a las enfermedades orgánicas y funcionales. La enfermedad funcional propiamente sería entonces aquella condición en la que no puede demostrarse alguna alteración estructural orgánica. Posteriormente, este concepto de funcional será retomado por Freud y le da un significado eminentemente psicológico.
Pero posteriormente se utiliza, como se utiliza en la actualidad, indiscriminadamente para las siguientes posibilidades. Primero, como una alteración funcional del sistema nervioso central. Otra posibilidad sería como un síntoma que no cumple un diagnóstico. Y otra posibilidad como una antítesis de una enfermedad orgánica. ¿Qué nos deja entonces este testamento ontológico de la enfermedad? El médico francés, filósofo, Canguilhem, en su texto Lo normal y lo patológico, nos dice: por lo tanto, ya no es el dolor o la incapacidad funcional y la inseguridad social lo que constituye la enfermedad, sino la alteración anatómica o la perturbación fisiológica. La enfermedad se juega en el nivel del tejido y en este sentido puede existir enfermedad sin enfermo. Por estas razones, la definición de salud y enfermedad presentan problemas en el mundo real de la práctica médica, y esto da lugar a cuestionar si existe la enfermedad como tal o de lo que se trata es de las personas enfermas. Ahora pasemos a revisar los conceptos de salud y enfermedad en el Oriente. En la dinastía Shang se consideraba a la enfermedad independiente de su concepción corporal, lo cual fue paralelo a la concepción mágico-religiosa que en algún momento existió también en Occidente. Posteriormente se desarrollaría un concepto de enfermedad asociado a la depresión o pérdida de la vitalidad. Mientras que en Occidente se desarrollaba el pensamiento hipocrático galénico, en el año 220 después de Cristo, el médico Zhang Shonqing se le atribuye en su obra Shanhan Saping Lung la consideración del viento y el frío como factores causales de la enfermedad, pero que pueden solamente invadir al organismo cuando éste está vulnerable o depletado. El texto Huang Tinei Ching, perteneciente a la dinastía Han, representa la fuente doctrinal de la medicina china y contiene dos libros, el Su Wen y el Lin Chu. De este último tratado se nutre el conocimiento de la acupuntura y en él se sostiene la siguiente concepción de la enfermedad. A menos que exista depresión, el viento, frío, humedad y calor no pueden por ellos mismos injuriar a una persona. Si una persona se expone a frío o viento violento y no se enferma, entonces no tiene depresión. Estos textos y otros de tanta importancia como el Nanjing refuerza la idea de vitalidad y enfermedad, añadiendo etiológicamente el concepto de depresión y represión. En la medicina china no se considera propiamente la enfermedad como una oposición interna y externa, sino como una distribución desigual entre el balance del Chen Qi, que es el factor defensivo, y el Xie Qi, el factor patógeno. Este desbalance se articula con la dialéctica del yin y el yang, la teoría de los 5 movimientos cuyos elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua, y permite considerar lo que acontece en el cielo con los eventos corporales del organismo somáticos. Este paradigma médico chino es considerado como un saber sistemático, tiene una consistencia lógica, se basa en un fundamento empírico, está objetivado con la semiología de la medicina china, el diagnóstico por el pulso, por la lengua, establece síndromes de yin y yang según los órganos, estadios, meridianos, y puede ser contrastable o corroborado por lo mismo que puede ser falible, al igual que el paradigma de la medicina ortodoxa. En conclusión, en la medicina china, aquello que define la salud y enfermedad estará relacionado con lo siguiente. Todo aquello que permita el ritmo o fluir estará relacionado con la salud. Y todo aquello que se oponga a este sistema estará relacionado con la enfermedad o muerte. Este entendimiento de salud y enfermedad se ha extendido en la medicina china por 2 milenios, pero ha tenido momentos en los que ha profundizado su conocimiento en una determinada área o elemento del sistema.
Por ejemplo, en el siglo XIII, el médico Li Cao atribuyó que el desorden principalmente de las enfermedades estaba relacionado con el elemento tierra. El elemento tierra en medicina china está relacionado con la función del órgano vaso-páncreas y por ello Li Cao sostuvo, todas las enfermedades surgen de desórdenes del vaso-estómago, vaso-páncreas. Posteriormente, en la dinastía Ming y Qing, se desarrolló la escuela de las enfermedades de Wenping, en donde las enfermedades se producían por un desbalance asociados al fuego o al calor. El hecho es de que en todas estas variantes se articula el concepto de salud y enfermedad con la teoría de los 5 movimientos y la dialéctica entre el yin y el yang. Obedecen a su sistema tradicional de explicación de la enfermedad y de la salud de la medicina china, solo que tiene algunas profundizaciones de algunos elementos relacionados a la definición también de la enfermedad. Después de revisar todos estos conceptos de salud y enfermedad en la historia de la ciencia, podemos darnos cuenta de que una de las razones de esta falta de integración entre la medicina alopática y medicina alternativa justamente recae en las diversas concepciones de enfermedad y de salud que, como hemos visto, existen tanto en Occidente como en Oriente. Pero no solo eso, sino también se relaciona con las concepciones ontológicas de la enfermedad, que desligan la enfermedad del paciente enfermo. Y por otro lado, las concepciones fisiológicas, que buscan la totalidad sintomática o la integridad de la enfermedad en un individuo. Sin embargo, como hemos revisado y debemos de recoger del pensamiento hipocrático, no se trata de quedarnos con el rojo ontológico, ni tampoco con el amarillo fisiológico, sino busquemos el anaranjado resultante, busquemos la integración. Ni la medicina alopática ni la medicina alternativa se pueden excluir entre sí, porque al fin de cuentas, como lo podemos ver, están unidas e integradas y vinculadas en las definiciones de salud y enfermedad. Y sólo así podremos alcanzar la verdadera frase repetida por nuestros maestros que consiste en de que no hay enfermedades sino pacientes enfermos.